Ahora, hola niños, ¿ahora sí me escuchan?
Profe, pues se le escucha con eco. Ah, sí, ya. Ya arreglé eso. Bien, niños, vamos a iniciar con lo que tenemos proyectado el día de hoy. Ahora sí me están escuchando un poco mejor. Profe, por ejemplo, en mi caso yo lo escucho re bajito. Sí, profe, Sí, se es le escucha muy bajito. Problema de acá de los auriculares. Ahora, Igual. Profe, sigue sonando muy lejos. sí, pero me toca así por ahora. ¿Sí me escuchan un poco mejor ahora? Sí, señor. Sí, profe. Bien, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Esperen, intento cambiar de auriculares. Regálenme un minuto. Ahora, Sí, profe, ahora sí se le escucha. Mejor, mejor. Excelente, profe, excelente. listo, niños. Bien, entonces, el día de ayer, jueves, ustedes tenían el espacio para desarrollar, completar el mapa conceptual acerca de las mutaciones, que debía incluir su definición, también se debía incluir la clasificación y ejemplos. En los ejemplos se podían utilizar los síndromes que nosotros vimos en ese video. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy nos vamos a enfocar en empezar a mirar la relación existente entre la selección natural, uno de los conceptos que veíamos el año pasado, y también el de las mutaciones, que recientemente pues ya lo habíamos visto. Y habíamos visto todo eso que yo les hacía referencia que debían incluir en el mapa conceptual. Entonces, vamos a relacionar esos dos términos. Y para nosotros conocer cuál es la relación, pues debemos saber con exactitud a qué se refiere cada uno de ellos. Por parte de las mutaciones, pues espero que haya quedado claro que era una mutación, cómo se podía presentar, que podía ser génica, que se podía ser cromosómica, que podía ser genómica y todo lo demás. Y ahora nos vamos a enfocar en recordar eso que hacíamos referencia con selección natural. Entonces, para eso les voy a compartir el siguiente enlace. Ustedes ingresan y les van a pedir un código. Ya ahorita se los doy. Profe, no tengo chat. Le toca introducirlo manual, el enlace. Ok. Bueno, espere ya un momento. Profe, ¿ya envió el link? No, todavía no. Ya se los... Listo, a ella se los envié. Hacen clic en el link y les va a aparecer esto que les voy a compartir. Bueno, no les aparece directamente esto. Les aparece para introducir un código y van a introducir este de acá.
63 78 64. Se los copio ahí también en el chat. Gracias, profe. Si no tienen el chat, pues ahí mismo en la pantalla ustedes ven lo que tienen que colocar. ¿Listo? Entonces, ingresan a www.menti.com e introducen este código. Ya les pasé ambas cosas. Y ahí les va a aparecer, en principio, selección natural y van a colocar en una o dos palabras ustedes que entienden con ese concepto. La idea es que no busquemos el internet, lo que usted se acuerde. ¿Listo? Una o dos palabras, si quiere colocar una frase también lo puede realizar de esa manera. Y a medida que ustedes vayan contestando, pues sus respuestas las vamos a poder apreciar acá. ¿Listo? Hasta ahora nadie ha contestado. Y va a aparecer el número de personas que están acá, de asistentes. 30. Listo, ahí ya hay 2. Entonces, 4. Cualquier especie, el mejor adaptado, evolución, supervivencia, linaje. Adaptarse, también por acá lo tenemos. Medio ambiente, evolución, reproducción. Darwin, genotipo. El ambiente. Cambio, muy bien. Por acá tenemos, no sé quién escribió Juan. Juan Pedraza, yo creo que fue el mismo. El mejor adaptado. De pronto me escribió a mi profe porque yo soy la forma de vida perfecta. Medio ambiente, que mueran los débiles. ¿Qué otra cosa? Ahí tenemos más. Cualquier especie. Cambio. Fenotipo, también apareció por acá. Adaptación. Se repite varias veces adaptación. Evolución para sobrevivir. Cambio, el más fuerte. Vamos hasta ahora 20 respuestas. Deberían aparecer 30. Listo, entonces por favor los que faltan, rápido, para poder entrar a revisar nuevamente esos conceptos. Evolución, evaluación del ADN, naturaleza, adaptación, a mejor especie, el fenotipo, el ambiente, formulación. ¿Listo? Entonces ya nadie más contestó. Por ahí uno más. El mejor adaptado, creo que ese era el que se incorporó. Reproducción ya estaba, supervivencia, medio ambiente. Listo, entonces vamos a empezar con esos términos que ustedes colocaron para referirse a la selección natural. Entonces, muchos de ellos están directamente relacionados. Por ejemplo, la selección natural nos hablaba claramente de evolución y que esa evolución, ¿cómo se daba? Por medio de la adaptación, pero la adaptación no necesariamente requería que fuera la especie más fuerte, como acá lo mencionaban, sino el que tuviera una mejor adaptación bajo las condiciones ambientales en las que se encontraba. Por eso mismo ustedes también colocaron por acá
el ambiente, porque el ambiente es muy relevante a la hora de hablar de selección natural. También hablamos de especies, que las especies evolucionan en otras totalmente diferentes. Quien propuso eso también lo mencionan acá, Darwin, y por acá otro también lo mencionaba. Precisamente fue ese científico que desarrolló esa teoría. También acá hablamos de reproducción. Es necesario que se dé la reproducción para que se puedan heredar esas características. Hablaron por acá del fenotipo. El fenotipo, recordemos que son las características físicas, las características morfológicas de una especie, que es la expresión de un genotipo, y que acá estaba el genotipo. Sin embargo, cuando hablamos de selección natural, pues no estaban aún estos dos conceptos, ¿listo? Esos se relacionan más adelante. Ahora bien, por acá hablan de naturaleza, la naturaleza, por eso se habla de selección natural. La naturaleza es la que elige quién va a entrar a la siguiente generación, qué características le van a permitir a un determinado individuo, a una determinada especie, adaptarse mejor ante las condiciones ambientales. Entonces, de forma resumida, la, la selección natural es presuntamente el mecanismo de evolución que se tuvo que haber dado para que se diera la diversificación de las especies, a partir de las características que le permitían adaptarse mejor ante un eventual cambio en el ambiente o a una condición específica, ya sea cuestiones de alimento, cuestiones de un depredador o condiciones climatológicas. Ahora bien, ya teniendo claro qué es la selección natural, y también teniendo claro lo que es una mutación, podemos entrar a lo siguiente. ¿Y qué es eso siguiente? Pues su relación. Entonces les vuelvo a compartir acá, en pantalla anterior. Y estoy acá. Bien, entonces acá tenemos, por un lado, la representación de Charles Darwin, junto con la teoría que desarrolló, la teoría del origen de las especies, que de hecho así se llamó su libro. Ahora bien, cuando Charles Darwin publicó su teoría acerca de cómo era el mecanismo mediante el cual las especies originaban nuevas especies, pues no se conocía que era un cromosoma, no se conocía que los cromosomas tenían en su interior el ADN. Y por eso mismo, pues en ese momento no se pudo haber hecho una relación entre esas dos teorías. De hecho, cuando Charles Darwin propuso la teoría del origen de las especies, por el otro lado estaba el botanista Gregorio Mendel. Entonces, muy seguramente ustedes se acuerdan de él. ¿Quién era Gregorio Mendel? Alguien que me pueda decir algo que recuerde acerca de él, que lo trabajamos casi durante 2 periodos. ¿Quién fue Gregorio Mendel? ¿Por qué es tan importante a nivel de la biología? Porque fue el que, yo me acuerdo que lo que vimos es que él estaba en un monasterio y él fue el más como menos que el que descubrió cómo funcionaba la genética, experimentando creo que con arvejas o una planta ahí toda que daba las semillas esas. Entonces él experimentaba de que una saliera negra y la otra roja y algo así. Muy bien, Rengifo. Ahí dijo muchas cosas muy relevantes. También por acá lo mencionaba Brigitte, se le conoce como el padre de la genética y es de esa manera. Entonces, gracias a Mendel y su estudio con las arvejas, que lo mencionaba Rengifo, que también podía tener otros nombres, las arvejas, los chícharos, los guisantes, se refieren a la misma plantica. Entonces, él realizó diferentes cruces y comprobó cómo era la descendencia. Y a partir de esas observaciones obtenidas, pues derivó en los postulados de las leyes de la herencia de los caracteres. ¿Listo? Entonces que veíamos que en algunas ocasiones una planta que solamente producía semillas verdes se cruzaba con una planta que solamente daba semillas de color amarillo y que el color amarillo era el que predominaba en la siguiente generación, pero en la otra generación después de la primera, pues volvía a aparecer ese color verde. Entonces él habló que existía algo denominado factores hereditarios y que esos factores hereditarios eran dominantes o eran
recesivos, acá como lo decía Brigitte. Sin embargo, no podemos hablar aún de genes, porque como les había mencionado, no se conocía la existencia de los cromosomas, y si no se tenía la idea de la existencia de estas estructuras, pues tampoco se había descubierto el ADN y tampoco habíamos podido decir que un fragmento de ese ADN era el gen. Entonces, cuando hablamos de Mendel, nos toca referirnos a factores hereditarios, que pueden ser de esas dos maneras, que el dominante era el que se expresaba en el fenotipo ante la presencia de un factor hereditario recesivo, y el recesivo era el que se generaba posteriormente cuando se daba de forma aleatoria esa combinación de alelos. ¿Se acuerda que nosotros mencionábamos esa palabra? Entonces, cuando se daba la combinación de alelos, pues se expresaba el recesivo. Eso es muy importante a la hora de hablar de selección natural, de evolución, y también relacionarlo con la otra partecita que corresponde a las mutaciones. Entonces, la idea es que el día de hoy empecemos a encontrar esa relación que hay entre esos dos conceptos, que si bien en principio no se pudieron relacionar debido a que se estaban generando de forma paralela por personajes diferentes, pues posterior a eso pues se descubrió que era la célula, se descubrió por parte de James Watson y Francis Crick la estructura del ADN, recordando también que fue por la contribución de Rosalind Franklin, la mujer que tomó la fotografía por rayos X a esa estructura, que derivó en lo que hicieron los señores estadounidenses. También otros avances tecnológicos pues permitieron relacionar esas dos cosas de una mejor manera, en una teoría que se le denominó teoría sintética de la evolución moderna, que esa la vamos a entrar a ver la próxima clase. ¿Listo? Esta semana no. Ahora, les voy a compartir una animación que nos permite ya evidenciar esa relación existente entre esas dos cosas que hemos estado hablando. Entonces ya les comparto eso de ahí. Entonces, muy seguramente ustedes se acuerdan del ejemplo de los conejitos. ¿Y qué relación tenían esos conejitos con lo que era la selección natural? Entonces, alguien que me recuerde. Que los blancos puedan sobrevivir en la nieve porque eran blancos Sí. y se camuflaban, y los negros se morían porque pues se veían más en la nieve y los lobos se los comían. Exactamente. ¿Listo? Bien. ¿Y en qué momento hablábamos de selección natural? Pues precisamente como lo dijo Rengifo, debido a la característica de color de pelaje, le otorgaba una condición para que se adaptara mejor a ese ambiente, y al adaptarse mejor a ese ambiente le permitía tener un tiempo de supervivencia mucho mayor. ¿Y eso qué generaba? Pues que esos que tenían mayor tiempo de vida, pues pudieran heredar más características. ¿Listo? Entonces por acá me mencionaba Brigitte, me mencionaba, daba que las mutaciones, la herencia del ADN, algo así, se daban mutaciones que permitían a algunas especies sobrevivir, exactamente. Y por acá Karen me mencionaba que eso salió en el martes de prueba. ¿Qué pregunta le salió? ¿Alguien que recuerde cómo era? Profe, sobre los insectos que se les escondían en las hojas. Listo. ¿Y qué les preguntaban exactamente? Bueno, es que habían varias opciones de pregunta y nos preguntaban a qué debía eso. Entonces ahí aparecía en las opciones de pregunta selección natural. Ah, listo. Pero entonces decían que los insectos habían desarrollado un cierto tipo de camuflaje, y que ese camuflaje, ¿a qué se debía? ¿Sí era así la pregunta? Sí, Ah, listo. Entonces, claramente, pues se debía a mutaciones que se dieron en esos insectos, pequeñas modificaciones, y que para adaptarse mejor a ese ambiente, pues ellos tuvieron mayor oportunidades, y claramente está muy relacionado con lo de la selección natural. ¿Listo? Bien, en el caso de que les hagan ese tipo de preguntas, para nosotros poderlas retroalimentar acá, le toman un pantallazo. ¿Listo? Y me las muestran acá en clase.
Bien, entonces acá vamos a seguir con la animación. Entonces acá como yo no coloqué otro conejito para que se pudiera reproducir, acá aparecía todos los conejitos murieron. ¿Listo? Entonces lo voy a poner nuevamente y le voy a agregar un conejito. ¿Listo? Bien, les voy a explicar en qué va a consistir la animación. En esta gráfica nos va a señalar el número de individuos a nivel poblacional. Entonces acá están las convenciones de las diferentes características que pueden tener. Acá en negro aparece el total, en rojo el pelaje claro, en aguamarina el pelaje oscuro, cola larga en azul, cola larga en amarillo, dientes cortos en un amarillo quemado, digámoslo así, y dientes largos de un color fucsia. ¿Listo? Entonces acá simplemente lo estoy dejando tal cual para que se den cuenta cómo funciona la animación. Entonces acá si nosotros reducimos, pues vamos a encontrar el número de poblaciones. Entonces, acá nos apareció, los conejitos se han tomado el mundo, pues obviamente no había ninguna condición que limitara el número de su población. Y si no hubiera ninguna limitación, pues se reproducían eh, de forma casi ilimitada. Bien, entonces vamos a volverlo a poner. Se regió. Listo. Esa risa. Listo. Entonces vamos a ver cuándo. Ah, de hecho también falta mostrarles alguna cosita. Acá nosotros podemos mirar la ascendencia, es decir, los parientes de un conejito. Entonces acá se va evidenciando el árbol genealógico de este. Este aún no se ha reproducido. Está quedando solo. Ahorita muere. Profe, mátenlos porque se van a tomar el mundo de nuevo. Métale No, eso mira en que Profe, se ha el- reproducido ese. ese es el patito feo. Mira, se va a morir solo. Ese soy Mira, yo. murió. Ay, Dios mío, voy a coger otro conejito. Murió Este ¿En sí. virgen. serio murió? Murió virgen, profe. No. Exactamente. Listo, entonces, acá, ay, acá llegó hasta Otra los. vez. Sí, pero entonces miren que acá miramos la descendencia de un conejito en específico. Así pude haber tomado otro conejito. ¿Listo? Mire que cada vez que se selecciona un conejito, me muestra la descendencia que este tuvo. ¿Listo? Entonces por acá los abuelos murieron, estos eran los padres. Ah, no, estos eran los padres, estos los abuelos, estos los tatarabuelos. Y acá les muestran quiénes han muerto con las X. Y ahí también nos van a aparecer cuando se ha desarrollado una determinada mutación. Listo, entonces vamos a reiniciar todo de nuevo. Acá vamos a agregar un conejito. Acá miramos a nivel poblacional y voy a introducir una mutación. Acá está en el lado izquierdo. Y voy a introducir la primera, que es el pelaje oscuro. Y ahí se está en desarrollo de la mutación. Listo, ahí ya nos empezaron a aparecer otras gráficas diferentes. En rojo el pelaje claro y en agua marina el color oscuro. Entonces, en inicio, en principio, hay más individuos de pelaje blanco. Pero entonces vamos a mirar qué es lo que pasa a lo largo del tiempo. Acá lo tengo que reducir. Y acá coloquemos un factor de selección, los lobos. Uy, Entonces masacre. van a empezar a comerse los conejitos. Y vamos a Pero mirar la gráfica. Entonces, obviamente, el número de individuos a nivel general descendió drásticamente. Y fijémonos en algo. Acá ya el número de conejitos de pelaje claro, acá todavía sigue dominando. ya no. Y esto ya cambió. ¿Listo? Acá ya empezó a darse más individuos o conejitos de pelaje oscuro. Y sobrepasó ya a los conejitos de pelaje claro. Y si nosotros nos fijamos, ahora son muchos más de pelaje oscuro. Y la población de conejitos de pelaje claro se redujo drásticamente. De hecho, Se ya quedan están muy poquitos. extinguiendo. Profe, pero, o sea, solo van a quedar conejos marrones.
Exactamente, esa es la idea. Y no los pueden matar. No, No hay un lobo que mire a los conejos así claro, ahí se sabor están chocolate. consumiendo, pero en mayor proporción se comen a los conejitos de pelaje claro, porque no tienen un buen camuflaje en ese ambiente. ¿Listo? Pero si se fijan, el número de individuos cambia tanto en los de pelaje claro como en oscuro, pero en mayor proporción se reducen los de pelaje claro. Ahí ya dominaron nuevamente el mundo. Otra vez. ¿Listo? Entonces, si nos fijamos en la gráfica, pues ciertamente el pelaje oscuro le otorgó una ventaja a esos conejitos. Y al tener esa característica les permitió un tiempo mayor de supervivencia. Y al tener mayor supervivencia, pues heredaron esa característica a más conejitos. Y en últimas, la característica de pelaje claro se redujo bastante. De hecho, algunas veces se tiende a perder. Entonces acá miremos la descendencia de un determinado conejito que nos muestre en qué momento se desarrolló la mutación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos los diferentes conejitos y acá con un triangulito amarillo que casi no se ve mucho, nos señala que ahí se dio la mutación y se empezó a dar esa característica en el conejito. ¿Listo? Entonces, así sucesivamente, pues se llegó a conejitos en específico de color oscuro. Entonces, si seleccionamos uno de color blanco, ¿listo? De hecho, acá se cruzaron dos de color oscuro, pero recordemos que por acá había descendencia de color claro y esta descendencia volvió a mostrarse en esta generación. Es decir, se mostró en esta probablemente desapareció, pero en esta vuelve a aparecer. ¿Listo? Porque eso queda implícitamente en el genotipo del conejito. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de la primera mutación. El pelaje oscuro le otorgó una ventaja y esa ventaja le otorgó una mejor característica al momento de adaptarse en ese ambiente. Y como el ambiente era como de montañas que se asemejaba al color de los conejitos, pues les permitió camuflarse mejor ante los depredadores. En este caso, los lobos. ¿Listo? Bien, vamos a mirar otra de esas mutaciones. Acá a nivel poblacional, agregar un conejito y le vamos a colocar ahorita el alimento, factor de selección. Van a ir muriendo unos. Y le vamos a agregar la mutación de cola larga. A ver. Ahí ya me están apareciendo las dos gráficas, cola larga, cola corta. Si se fijan, el número de individuos de cada uno que presentan esa característica, pues no varía bastante. De hecho, están casi con el mismo número. Varía muy poco. Acá se mantuvo constante la cola larga. Hay un poco más de conejitos de cola corta. ¿Y en qué ayuda la cola larga y la cola corta, profe? Entonces, acá nos fijamos que esa mutación no es ni benéfica ni perjudicial. Entonces sería una mutación ¿de qué tipo? ¿Se acuerda que hablamos de esas? Mutante. No, si no genera beneficio o lo afecta directamente, es una mutación neutra. Por ahí ya lo mencionaban. ¿Listo? Y lo mencionaba Brigitte, es una mutación neutra. Entonces no genera ni beneficio ni perjudica al individuo. Simplemente se da un cambio. Y ese cambio pues no le otorga ninguna condición para adaptarse mejor o reducir esa característica. ¿Listo? Entonces ya miramos una característica que beneficiaba al conejito que tuviera esa característica, perdónese la redundancia, y de cola larga pues no beneficiaba ni afectaba al individuo. Por lo tanto era una mutación neutra.
Y vamos a seguir con los dientes largos. Vamos a dejar que se reproduzcan más y vamos a incluir el alimento. Entonces, por ahora, parece que va a la cabeza los dientes cortos. De hecho, los dientes cortos... Ah, no, acá son recesivos. Y los dientes largos, dominantes. Vamos a reducir esto por acá. Y vamos a introducir el alimento. A ver qué es lo que pasa con esas dos características. ¡Ay! Vamos a agregar... Porque no le alcancé a agregar alimento. La primera generación. Esperemos a la segunda e introducimos la mutación. Listo, en esta ya. Y vamos a agregar alimento. A ver cómo cambia. Ahí se redujo drásticamente los conejitos con dientes cortos. Y ya parece que van muy parejos el número de individuos de cada característica. Dientes largos, de hecho, tiene un poco más de ventaja. Entonces, a partir de esa gráfica podríamos decir que la característica de dientes largos favoreció, perjudicó o no afectó al conejito de ninguna otra manera. ¿Qué podríamos decir de esa gráfica? Los conejitos de dientes largos aparecen en fucsia y de dientes cortos en amarillito. Favoreció. Entonces esa característica favoreció al conejito en el caso de que el factor de selección fuera el alimento. Esto probablemente se dio que los conejitos de dientes largos podían obtener su alimento de una manera más fácil. Y fue una mutación benéfica. Y eso se ve claramente en el número de individuos de la población. De hecho, el número de conejitos de dientes cortos se redujo considerablemente. De hecho, casi ni hay conejitos con esa característica. Porque el total casi está con el mismo número de conejitos de dientes largos. Listo, entonces hablamos de una mutación que le dio una característica que beneficiaba al conejito, como lo fue el pelaje oscuro y también el tamaño de los dientes, en este caso los dientes largos. Y tenemos una mutación que fue neutra, no perjudicó ni benefició al conejito, simplemente se dio otra característica. ¿Listo? Ahora vamos a ver en otro ambiente cómo sería. Acá está el conejito blanco y acá lo voy a poner en el Ártico. Ay. Y voy a introducir la mutación de pelaje oscuro. Y también voy a seleccionar los lobos como factor de selección. Tenemos que se reproduzcan más. Ahí ya. Metamos los lobos. Claro, por seguridad. Entonces, claramente, los conejitos de pelaje claro tienen mayor oportunidad de sobrevivir ante los depredadores porque se camuflan mejor en este ambiente. Entonces, si vemos, el número de individuos de pelaje claro, que es de color rojito, domina frente al color oscuro. De hecho, quedan muy pocos cafés, ya murieron todos los cafés. Estaba marcando que era que Solo quedaron conejitos de color blanco. no le contestaba y Sobreviven los blancos. Exactamente. Entonces, bajo esta condición, la característica que le favoreció no era el pelaje oscuro, sino por el contrario,
pues se siguió desarrollando en la naturaleza el pelaje claro, más allá de que el dominante fuera el oscuro. Pero si nos fijamos, acá ya no hay ningún conejito con esa característica. Incluso ya se podría hablar que el gen que le daba el color oscuro a los conejitos se perdió con el paso del tiempo. Y eso puede ocurrir. Esto de acá simplemente quedaron conejitos de color blanco. ¿Listo? Entonces esa es la animación que nosotros teníamos que ver para comprobar qué relación había entre esas dos cosas que yo les mencionaba. Entonces, alguien que me pueda resumir qué fue lo que entendió, cuál es la relación específica. Acá primero Brigitte me hace una pregunta y dice, si no se les da comida a los conejitos, ¿se comerían entre ellos? No, Brigitte, simplemente ahí obtienen el alimento directamente de la naturaleza. ¿Listo? Bien, entonces, alguien que me pueda decir qué relación ustedes pudieron evidenciar entre la selección natural y las mutaciones. Cualquiera lo puede mencionar. ¿Ninguno? O de forma aleatoria. Bueno, Rengifo ya habló por ahí. Entonces le tocó. No soy Rengifo, soy Rengifo. Armando Barrera. No sé. Bueno, Rengifo, ¿qué entendió a partir de la animación? Bueno, lo que logramos entender, lo que logré entender, perdón, es que la selección natural pues tiene como un mecanismo el cual está hecho de pesos y contrapesos. Entonces pues básicamente cada especie tiene que como luchar por su supervivencia y otras especies tienen que también luchar por su supervivencia, pero siempre han afectado a otras especies. Por ejemplo, pensemos en el hecho de que de pronto el conejo blanco pues estaba evolución, pues mutó para que pues tuviera un pelaje marrón en el primer clima que vimos, ¿no? Entonces, lo que pasó es que también pensemos en que posiblemente el lobo pues también sufrió mucho con eso, porque tengamos en cuenta que el lobo se alimenta del conejo, por lo cual es posible que el lobo también mutara para tener, digamos, una vista más aguda para poder agarrar al conejo. Pero también el conejo también pudo mutar para ser más marrón, por ejemplo, o para tener patas más largas para correr más rápido. Entonces el lobo también tuvo que mutar. Entonces, pues la naturaleza está hecha de eso, de pesos y contrapesos. Va evolucionando y otra especie tiene que también ir evolucionando para poder darle caza y esa especie también tiene que ir evolucionando. Y así Listo, se evita gracias, que, Rengifo. y así se Listo, evita que los conejos dominen el mundo. listo, gracias, Rengifo. Listo. Entonces, muy bien, parte de lo que mencionaba allí. Entonces, la naturaleza es la que elige a los que están mejor adaptados. Y lo que decía Rengifo es muy cierto, no necesariamente solamente el que evolucionó fue el conejito. Aunque hay que tener claro que no siempre esas mutaciones pues se dan en términos de otorgar una mejor característica a un determinado individuo. También puede haber mutaciones que son desfavorables y esas mutaciones desfavorables pues no permiten que se adapte mejor. En últimas, ¿quién decide que una mutación es favorable o desfavorable? Pues el ambiente, la naturaleza. Por eso se llama selección natural. La naturaleza elige cuáles son las mutaciones que le permiten adaptarse mejor y esas especies que lo lograron hacer, pues tendrán mayor oportunidad de generar descendencia y esos descendientes pues van a conservar esa misma característica hasta en últimas pues lograr obtener otra especie diferente a la inicial. Entonces por acá me mencionaba Brigitte, la evolución constante de acuerdo a las necesidades, sí, la muerte de los conejitos varía en el ambiente por su color de pelaje y sus condiciones físicas, entonces lo que veníamos hablando. Entonces no únicamente nosotros tenemos que hablar de que las mutaciones originaron el cambio, sino que también jugó parte de ese resultado, pues
la selección natural, las condiciones ambientales, las condiciones climatológicas, la disposición de los alimentos, el número de depredadores que había en una determinada población. Es decir, juegan muchas cosas cuando nosotros hablamos de la evolución de las especies. Entonces, si nosotros hablamos de cómo surgió la gran diversidad de especies que nosotros podemos apreciar hoy en día y de aquellas especies que se han extinguido con el paso del tiempo, pues únicamente nosotros no nos podemos quedar en que hubo selección natural, porque la selección natural no explica en sí cómo se dieron esos cambios. Pero ¿quién explica cómo se dio esos cambios? Pues las mutaciones. Las mutaciones son el motor de la evolución. Sin mutaciones, pues no habría cambios. Y sin cambios, no habría diversidad de especies. Es decir, que si nosotros no en algún momento de la historia de la Tierra no se hubieran producido esos cambios a partir de esas modificaciones que generan las mutaciones, sin selección natural, pues no existiríamos ni siquiera nosotros. Porque en últimas, pues ese primer organismo que hubo sobre la Tierra, pues no pudo diversificarse de la manera en que se dio y por lo tanto, pues no habría la cantidad de especies que hay actualmente y nosotros no existiríamos. Entonces, cuando hablamos de mutaciones, cuando hablamos de evolución, pues nos tenemos que referir a todo ese conjunto de elementos, no únicamente centrarnos en una cosa en específico. Bien, ¿y qué es lo que vamos a empezar a ver la próxima clase? La próxima clase ya hablaremos en específico de una teoría que relaciona ambas cosas, que relaciona la genética y relaciona eso que nosotros llamamos selección natural. Es decir, que combina lo que es la selección natural expuesta en la teoría del origen de las especies por Charles Darwin y los principios de genética establecidos por Gregorio Mendel. Obviamente también hay que adicionar las mutaciones como factor clave de variación de esas especies y también de la genética de poblaciones. En esos términos ya es posible hablar de una teoría de la evolución moderna. Y eso es lo que nos vamos a ocupar los próximos encuentros. De hecho, la próxima semana solamente vamos a hablar de esa teoría que, como bien se los decía, se llama teoría sintética de la evolución moderna, que puede tener otros nombres. También lo pueden encontrar como neodarwinismo. ¿Listo? Bien, entonces, preguntas, dudas, inquietudes acerca de la animación, acerca de la relación entre la evolución por parte de la selección natural y las mutaciones. ¿Alguna otra pregunta, niños? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Podríamos hacer examen ya de eso. Uno. Profe, no, ¿No? no, Claro. Ya no, saben que las gracias. mutaciones. Bien, niños, por otra parte, ¿cómo les fue con los mapas conceptuales? Ah, fácil. Fácil, difícil. Bien, profe. Pero ¿Listo? fácil. Entonces por ahí mire algunos de ellos utilizaron de manera correcta las herramientas que les otorgaba CEMAT. De hecho, algunos de ustedes no lo hicieron directamente en esa aplicación, no había ningún problema, desde que se siguieran los lineamientos de los mapas conceptuales. Recuerden que primero siempre iba concepto, los dos conceptos van unidos con un conector, que en un mismo nodo no pueden haber dos conceptos, no pueden haber frases, ni mucho menos párrafos. ¿Listo? Entonces, teniendo eso en cuenta, pues se dará la valoración a ese trabajo que ustedes muy juiciosamente realizaron el día de ayer. De hecho, completaron porque ya la tarea se había dejado con anterioridad. ¿Listo? Entonces nos veríamos la próxima clase, que sería correspondiente al día jueves, en el caso de bioquímica. Entonces ya les comparto la asistencia.
Por esta semana no, la próxima sí. Listo, y ahí ya está la asistencia, niños. Neri, ¿cuánto cobro?